Buenos días a todos los que se encuentran hoy en el cierre del Congreso de Arquitectura en Madera, acá en Pitecma. La verdad que es un placer enorme recibirlo hoy a Josep desde una calurosa Barcelona y tenerlo acá contando sus trabajos como conferencia de cierre. Creo que no hace falta que lo presente, lo único que voy a decir es que lo voy a felicitar porque ha ganado la Bienal Española, ¿no?, de Arquitectura y Urbanismo con uno de sus edificios en alguna de las categorías. Además, ha sido seleccionado para el premio Mies ahora, hace muy poquito, creo que con varias obras o con una de tus obras. Con una obra. Con una obra, qué bien. Bueno, arquitecto nómade, siempre lo digo, no sé cómo hace para estar en todos lados al mismo tiempo, pero lo logra. Y hablábamos hace un minuto antes de entrar, que si bien la pandemia nos ha cambiado la vida a todos, él ha conocido su casa finalmente, o sea, se ha dado cuenta de dónde vive en Barcelona, en qué piso y todo. Sí. Por suerte funcionaban las llaves. Por suerte. Qué bien, no se había oxidado nada. No se había oxidado, sí. Bueno, Josep, un gusto enorme tenerte acá hoy en el Congreso y cerrando la verdad una serie de jornadas que han sido muy, muy interesantes, conversando de arquitectura, no solo de arquitectura en madera, de arquitectura en general, de los problemas que tenemos como profesionales, como sociedad, de cómo podemos favorecer una construcción políticamente viable para estos tiempos que corren. Y creo que, bueno, vos sos un gran exponente de ese tipo de forma de pensar. Pues Alejandro, muchas gracias. Un placer también estar aquí con todo el equipo de Asora, Pitecma y evidentemente contigo, que hemos ido charlando ya desde hace mucho tiempo y con mucho respeto por las obras mutuas, con lo cual es un placer realmente estar aquí y compartir un poco mi trabajo durante esta tarde de Barcelona, esta mañana de Buenos Aires, ¿no? Perfecto. Te digo que para mí, la verdad, empezar un sábado a la mañana escuchando una conferencia de arquitectura es un placer. Supongo que para todos los que están acá es lo mismo. Hay otros que tendrán otro plan de sábado a la mañana, salir a correr. Pero bueno, el deporte, los que me conocen saben que no es lo mío es esto. Así que es un gusto estar acá. Pues encantado, bueno, nada. Solo se extraña una media luna acá al lado y ya está. Sí, tal cual. Bueno, ya volverán esos tiempos de cafés acá en Buenos Aires o allá en Barcelona. Hay algunas exposiciones en proceso, ¿no?, que se están organizando. Vos estás en el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Habíamos organizado una exposición de arquitectura en ladrillo, pero ahora está la exposición del material de lo construido, ¿no?, de la colección de libros de Saint-Gobain. Digamos, paralela, digamos, de arquitectos de Barcelona y alrededores, y conjuntamente con esta de Argentina, que ya se hacía de el material de lo construido, ¿no? Que es un tema de lo que hablaremos hoy, ¿no? El material, ¿no? Bueno, o sea, buenísimo. Bueno, viene a colación. Yo no quiero dilatar más y la gente te quiere escuchar a vos y quiere escuchar tus trabajos, así que cuando quieras y después conversamos un ratito. Y les cuento a los que están en el auditorio que si quieren ir haciendo preguntas en el chat, nosotros las vamos a ir anotando y después le trasladamos esas preguntas a Josep para que conteste alguna de ellas. Dale, gracias Alejandro. Voy a compartir y empezamos. Buenísimo, apagamos nosotros. Gracias. Bien, creo que se ve perfectamente, ¿no? Sí, se ve bien, perfecto. Gracias. La charla, muchas charlas, a veces empiezo con esta imagen del nido, pero en esta ocasión, ¿no?, hablando de la madera, aún tiene como mucho más sentido, ¿no? La titulaba Mineral y o tectónico, ¿no? Hoy empezaré haciendo con una pequeña introducción sobre la materialidad, ¿no?, en el sentido mineral o natural, o como diría Gottfried Semper, estereotómica o tectónica, ¿no? Y básicamente entendiendo cuál es la decisión o cuáles digamos, los objetivos en la toma de decisión de un material, ¿no? Pero antes me gusta siempre empezar con el nido, como decía antes, que está muy relacionado evidentemente con el mundo de la madera, de lo que hablaremos hoy, ¿no? Yo siempre digo que el nido representa inquietudes que persiguen todos los métodos o toda la metodología de trabajo de los proyectos que llevo a cabo, ¿no? Y sobre todo se refleja en tres palabras, ¿no? La monomaterialidad,
la geometría y la eficiencia, ¿no? El nido es capaz de trabajar de una forma monomaterial, ¿no? Un solo material. Para mí es importantísimo la monomaterialidad porque es la que te lleva a investigar sobre el material y entender el material no como un elemento de superficie, como un elemento de acabado, sino precisamente como un elemento que puede ser esqueleto, músculo y piel al mismo tiempo, ¿no? Por lo tanto, puede ser estructura, puede ser cerramiento y puede ser fachada, ¿no? En muchos sentidos. Por lo tanto, creo que entender, ¿no? Investigar sobre las capacidades de un material permite entender el material como el mejor socio que uno puede tener, ¿no? Un trabajo por geometría significa que en este nido se entiende perfectamente el pájaro, ¿no? El animal, el arquitecto, entiende perfectamente que este material tiene una capacidad de flexión, pero en cambio resiste mucho a rotura, ¿no? Y precisamente esa flexión hace que un trabajo de trabado en círculo, ¿no? En cilindro, permita trabajar y trabar por geometría, ¿no? No necesita ni de clavos, ni de tornillos, ni de cola, etcétera, sino que simplemente entiende la capacidad material y trabaja una geometría en relación a esa capacidad matérica. Y el tercero, la eficiencia, ¿no? De nuevo, este arquitecto, este pájaro, está usando de forma eficiente este material, no está generando desecho, ¿no? Seguramente el residuo es cero. Trabaja con elementos que siempre tienen más o menos la misma medida, igual que nosotros los arquitectos podemos trabajar de una forma industrializada, ¿no? Y eso ocurre mucho con la madera, ¿no? Trabajar de una forma eficiente significa usar las medidas que la industria nos da, ¿no? Y trabajar con ellas, jugar con ellas, ¿no? Si una persona trabaja con madera, que es un material sostenible, pero no trabaja con las medidas que nos da la industria y genera residuo, no está siendo eficiente. Para mí eficiente es una palabra que es paraguas de sostenibilidad, es decir, que es una palabra que engloba mucho más conceptos, ¿no? Pero no solo esto, sino que este nido, una vez deje de tener sus funciones, seguramente se genera un cierto desecho orgánico, o sea, caerá al suelo, se convertirá en un compuesto orgánico del cual crecerá otro tipo de naturaleza, ¿no? Por lo tanto, contribuye a la idea de economía circular, ¿no? Por lo tanto, economía circular, sostenibilidad, etcétera, están dentro de paraguas de eficiencia, ¿no? Repito, monomaterialidad, geometría y eficiencia reflejan tres inquietudes del trabajo que vengo llevando a cabo con muchos materiales, especialmente con la madera, ¿no? Pero antes hablaba de dos palabras que utilizaba siempre Gottfried Semper, ¿no? Lo estereotómico y lo tectónico. Los estereotómicos son todos aquellos materiales que están relacionados con lo mineral, con la tierra, ¿no? El hormigón, la cerámica, la piedra, etc., ¿no? Por lo tanto, cuando trabajo con materiales estereotómicos, siempre intento trabajar esa idea del peso, ¿no? Es decir, lo importante de los proyectos es que sean coherentes, ¿no? Y para ser coherentes tienen que tener un cierto hilo conductor que tiene que ver también con la elección, evidentemente, del material, ¿no? Ese material, cuando trabajo, como decía antes, de una forma mineral, habla del peso, ¿no? Aunque sea para negarlo, ¿no? La Facultad de Ditela, ¿no? Que se terminó en 2019, es un edificio de 20 metros por 60 metros que se aguanta en 8 columnas, ¿no? 8 columnas que luego se ramifican en altura y se van multiplicando la densidad de estructura, ¿no? Por lo tanto, está como invertida, pero al mismo tiempo está invertida, pero está explicando el peso, ¿no? Todos los demás materiales, como las escalera, etcétera, penden, ¿no? Del hormigón, por lo tanto le pesan al hormigón, pero no le pesan al suelo, ¿no? No le fatigan al suelo, ¿no? Y terminan en la cubierta, ¿no? Generando como esas grandes vigas de 20 metros de luz, ¿no? Que en otro sentido, como se va subdividiendo la estructura, generan esa especie de casi de diapositivas, ¿no? Del paisaje urbano, ¿no? En módulos de 260 que permiten como humanizar ese paisaje urbano, ¿no? Pero constantemente habla de la idea del peso, ¿no? En esta casa en Paraguay lo mismo, ¿no? Es una casa de 2 vigas que aguantan múltiples vigas en otro sentido, que lo que están haciendo es construir un umbral que activa la casa, el espacio doméstico, como una infraestructura climática que permite precisamente que la masa del hormigón, el peso mineral, ¿no? Y todo el peso de tierra que contiene la cubierta, ¿no? Esa cubierta vegetal, permite precisamente construir una gran masa que trabaje en cuanto a inercia térmica en favor del hogar, ¿no? En construir que la casa sea un hogar, que sea un espacio doméstico de calidad, ¿no? Por lo tanto, de nuevo, esas grandes luces, ¿no? Esos 2 grandes pórticos aguantando todo un sistema nervado en otro sentido, permite no solo aguantar de una forma ligera una cubierta vegetal, sino que al mismo tiempo lo que está haciendo es que a través de la nervadura ventile, corra el aire y el aire caliente, que pesa menos, suba y deslice a través de las juntas, ¿no? Por lo tanto, insisto en esta idea de toma de decisiones, ¿no? sobre qué materiales se usan, ¿no? Un proyecto que recientemente estamos terminando el proyecto, esas son unas imágenes, en realidad es un render,
es un proyecto para la isla de Menorca. Y la isla de Menorca tiene un material característico. La isla de Menorca es una isla muy rocosa y está compuesta básicamente de una piedra que es la piedra de marés. Y ahí es donde trabajamos con unas piezas muy compactas. El Mediterráneo necesita eso, necesita lugares compactos con una buena inercia térmica que te protejan del calor, pero al mismo tiempo unos umbrales, digamos, ligeros, ¿no? Como se puede ver aquí en lo vegetal, ¿no? Aquí hay la mezcla entre lo mineral y lo vegetal, ¿no? Entre lo vegetal, que permite precisamente que a través de la porosidad de esa vegetación sea capaz de correr el aire y refrescar ese espacio. Pero al mismo tiempo ese espacio es un filtro que también es capaz de refrescar ese espacio interior, que si cruzáramos esa puerta que estamos viendo, entraríamos en un lugar así. Un lugar completamente construido en piedra. De hecho, el suelo que es de hormigón es un hormigón hecho árido también de piedra de marés, y vemos cómo se construye el sistema tradicional, que es un sistema de vueltas que seguramente en algunos puntos tendrán que ir atirantadas y que reposan sobre unas vueltas planas en el otro sentido, que reposan sobre unos contrafuertes. Todo un sistema casi como medieval de castillo, ¿no? Pero que responde precisamente a esta idea cavernaria del material mineral, ¿no? Por lo tanto, el reflejo de lo mineral es la cueva, ¿no? Y todo se trabaja a través de la masa y el vacío, ¿no? Si pasáramos a lo tectónico, ¿no? Son materiales que trabajan por componentes, por densidad, ¿no? Yo siempre digo que si digamos, un vacío en un espacio estereotómico debería ser un vaciado, un hueco. En lo tectónico sería un cambio de densidad, ¿no? Es decir, cambiarías la densidad de la madera, del tejido, del material de acero, metálico, etc. Y ese cambio de densidad es el que genera ventanas, no un hueco. El hueco pertenece al mundo de lo estereotómico, ¿no? En el mundo tectónico, evidentemente, vuelven a haber muchos materiales, ¿no? Esta fue una intervención para un proyecto en Mendoza, ¿no? Donde interveníamos con un complejo de uso mixto, múltiple uso mixto, dentro de la nave existente de 150 metros de largo, ¿no? Y precisamente esa intervención casi de esa matriz de 5x5x3 de estructura metálica, ¿no? Se contraponía a la geometría que tenía la nave antigua que la despojamos de su piel metálica y la convertíamos en una piel de vidrio con una capa de vegetación que de nuevo interactuaba, ¿no? Y construía como un clima mediterráneo en el interior versus un clima mucho más agreste y con cambios de temperatura de 15 grados durante el día, como es el de Mendoza. O, por ejemplo, esta intervención que hacíamos, un proyecto también que terminamos hace un año y pico, el proyecto ejecutivo, y ahora de momento por la pandemia está parado, en Río de Janeiro, cómo interveníamos en unas ruinas antiguas para construir una escuela de diseño, y lo que hacíamos es que consolidábamos las ruinas y lo que hacíamos es mantener el mismo material que habíamos usado durante la obra para consolidar las ruinas, se mantenía y se quedaba en ese lugar para ser ocupado, de manera que los alumnos de diseño cada año modificaran y mutaran el espacio de exposición, de circulación, etcétera, que son esos andamios, en función, digamos, casi de un proyecto final de carrera, ¿no? Entonces, ese material es el que se mantenía y se convertía en otro lugar, ¿no? Y vemos como aquí, de nuevo, si las viviendas en Menorca eran mucho más cavernarias, ¿no? Más cueva, aquí es un lenguaje más como decía antes, textil, ¿no? de componentes, ¿no? De tejido. Lo mismo que esta intervención en Catalinas, otro proyecto parado, ¿no? Que es esta torre que trabaja sobre la idea de la esbeltez al lado de unas torres, ¿no? Unas torres a las cuales no puede ser más alto, pero sí puede ser más esbelto, ¿no? Y genera esta idea de nuevo de incremento de densidad en altura, igual que ocurre en el proyecto de la Ditela, pero en este caso para hablar de la esbeltez, donde el aumento de densidad de nuevo construye opacidad, mientras que abajo hay mucha más permeabilidad, en la parte superior hay mucha más opacidad, pero por suma de densidad. Pero al mismo tiempo el intereje que va sumando, el intereje se va reduciendo, por lo tanto la proporción de altura es mayor, con lo cual lo que hace es trabajar sobre la idea de la perspectiva y percibir que ese espacio es mucho más alto de lo que es a través de la idea de la esbeltez, ¿no? Y el último ejemplo es tectónicos, esa intervención efímera que hicimos el año pasado, una intervención que debía durar 3 días en una feria también, una feria en este caso de construcción y arquitectura, donde teníamos que hacer 3.000 metros cuadrados de espacio efímero. En este caso, este es el espacio de las conferencias, que era un espacio de 1.600 metros cuadrados. Estamos hablando, por tanto, de 3.000 metros cuadrados para 3 días y 30.000 metros cuadrados de material. Lo que hicimos es trabajar con esos tejidos que en realidad son
geotextiles que les pedimos a una empresa que nos los cedieran durante 3 días. Por lo tanto, desenrollamos 200 rollos de 2 metros por 200 metros de largo, creando esas catenarias que construían espacios cavernarios a través de una construcción de nido, ¿no?, de cabaña, que nos permitía precisamente al cabo de 3 días volverlos a enrollar y devolverlos. Con esa actitud que decía antes del nido, ¿no?, que había desecho cero y en este caso presupuesto cero, ¿no? Es decir, economía circular. Simplemente nos prestaron durante 3 días esas telas y luego las volvemos a enrollar y las devolvimos, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar dentro de la tectonicidad de la madera, ¿no? Voy a empezar con proyectos que alguna vez ya he repetido últimamente en algunas charlas, pero que trabajan sobre instalaciones, ¿no? Una de ellas, la que aparece en portada, en el póster, la del Nido de la Cultura, y que precisamente nos permite entender más a escala pequeña la tectonicidad de la madera y poco a poco iremos como cambiando de escala, ¿no? La primera es este pabellón efímero, de nuevo, que hicimos, en este caso no 3 días, sino de duración 3 meses, que hicimos con la Escuela de Arquitectura de La Salle, de la que soy decano, y lo hicimos con otro profesor, Eugeni Bach, y con 25 estudiantes. Fue una experiencia muy, muy atractiva. Trabajamos con madera por varios motivos. Una, porque pretendíamos que los alumnos y nosotros mismos fuéramos quien construyéramos este pabellón. Un pabellón que tenía 22 metros de largo y 6 metros de ancho. Para construirlo nosotros mismos, sin grúas, solo con algunos andamios con ruedas, andamios móviles, teníamos que trabajar con un material que fuera ligero, ¿no? Estamos hablando de que las piedras, el hormigón, etcétera, pesan 2.500 kilos metro cuadrado, el acero 7.500 y en cambio la madera unos 750, ¿no? Por lo tanto, queríamos algo que podríamos manipularlo con una mano, ¿no? Que podríamos tener la otra mano para algún instrumento o para apoyarnos si íbamos a caer o lo que fuera, ¿no? Entonces necesitamos que fuera un elemento pequeño y al mismo tiempo ligero, ¿no? Nos colocábamos justo en este punto, en el límite, si alguien conoce Barcelona, en el límite de lo que era la ciudad romana hace 2000 años. Aquí se intuye esta media almendra, la muralla romana, justo repitiendo la huella de lo que eran unas construcciones medievales que habían aquí, que se derribaron en 1949 para hacer la plaza de la catedral un poco mayor, y ya indicando lo que es la puerta de salida de Cumanus, ¿no?, que nos lleva a la ciudad contemporánea en el norte, que es la ciudad del Ensanche, ¿no?, la Champla, ¿no?, que alarga la ciudad, ¿no?, de una forma universal y abstracta, ¿no? La pieza que hacíamos, una pieza, como decía, pequeñita, de 40 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 1 centímetro de espesor. Y de nuevo, eso es algo que en los proyectos persigo, ¿no?, que cuál es la respuesta más sintética que es capaz de dar respuesta, valga la redundancia, al máximo número de preguntas, ¿no? Y ahí es donde los proyectos intentan sintetizar, casi convertirse en un truco de magia, ¿no?, donde la respuesta más sintética al mayor número de complejidades parece incluso que al final la pieza sea muy simple, parece que sea muy sencilla y muy directa, pero en realidad está cumpliendo muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, entender que los materiales minerales, ¿no?, trabajan por molde, ¿no?, como todos sabemos. Moldes son materiales húmedos y por tanto con molde y desencofrado, con encofrado y desencofrado. Pero los tectónicos, lo importante es tan importante la pieza como la junta, ¿no? En este caso, la junta se hace por geometría, por sustracción, es decir, el límite de la pieza tiene 1/3 de su dimensión subtraído, de manera que la misma pieza, girada a 90 grados, pueda ensamblarse, ¿no? De nuevo, por eso es importante que la pieza no es cuadrada, es de 4×1, porque esa misma pieza, al ensamblarse, girada a 90 grados, hace que la siguiente pieza genere tridimensionalidad respecto a la anterior, ¿no? Y por eso para nosotros es muy importante, es decir, la junta y la dimensión, y la relación entre la junta y la pieza es la que está construyendo tridimensionalidad. No solo eso, sino que nos permitía, por ejemplo, que esta pieza llegara al piso tocando de puntitas, tocando casi en múltiples puntos, ¿no? Como os decía, era una intervención efímera de 3 meses. Por lo tanto, para nosotros era muy importante que prácticamente no ocurriera nada en el lugar, es decir, que no generáramos sedimentación, ¿no? Hubo varias intervenciones efímeras en esta celebración del 2014, todas trabajaron con cimentación, ¿no? Para nosotros era muy importante no hacerlo, porque después de 3 meses significaba reparar ese lugar, ¿no? La única manera de hacerlo era multiplicar los puntos de apoyo, de manera que en realidad estuviéramos construyendo un elemento que tuviera el suficiente peso, autopeso, de manera que nadie lo pudiera desplazar, ni el viento, ni nadie empujándolo, pero que repartiera el peso de manera que no necesitara cimentación.
Otra cosa que preocupaba, por ejemplo, mucho el ayuntamiento es que ninguna de las instalaciones fuera escalable, ¿no? Pues precisamente esa solución en la que los elementos que están en cruz así, el siguiente está girado 90 grados y por lo tanto está construyendo X y Z, hacía que no fuera posible escalarlo, porque en el momento que querías escalarlo, la superficie no es vertical, sino que es irregular, cada 40 centímetros debido a otro elemento que está sobresaliendo. Aquí vemos como esas 8.000 piezas iguales, ¿no? También consideramos que estaba bien la repetición de una única pieza, de manera que 25 personas, en este caso estudiantes de arquitectura, que no son acostumbrados a construir, sí que a pensar, pero no tanto a construirlo, no generan error, ¿no? También como entender que era un sistema abierto, un sistema flexible, ¿no? Que aún repitiendo una misma pieza puedes construir múltiples resultados, ¿no? En este caso se intuye como la repetición de este acueducto romano, ¿no? Que da continuidad al acueducto romano que traía el agua desde la montaña, desde la sierra de Collserola al centro de Barcelona, la antigua ciudad romana del siglo I a.C. Vemos que por otro lado, por este lado de aquí, está construyendo como una gran vuelta catalana de 20 metros de luz, donde se generaron diferentes actos y eventos durante esos 3 meses, y como incluso al final esa retícula recuerda, ¿no? La idea esta de ensanche, ¿no? de grilla, incluso generaba una pequeña cueva, ¿no? De nuevo ese juego, ¿no? Que habla muchas veces Shou Fujimoto, entre el nido y la cueva, ¿no? Es una construcción de nuevo en nido que construye una espacialidad de cueva, igual que ocurría con el espacio textil, ¿no? La única pieza que era ligeramente diferente es el encuentro con el piso, ¿no? Todos sabemos que la madera necesita estar separada de la humedad. Por lo tanto, este elemento de acero inoxidable, esta rosca de acero inoxidable, separaba la madera de la humedad al mismo tiempo que permitía que el pabellón tuviera un nacimiento horizontal, totalmente horizontal, por encima del suelo, que como todos sabemos el espacio público no es horizontal. Este elemento de acero inoxidable y su capacidad de especular también le hacía desaparecer y parecía casi que este elemento estuviera flotando en ese espacio, ¿no? Vemos a la izquierda aún los restos del acueducto romano y la salida, la puerta del Decumanus, etc. Después de esos 3 meses, en grupos de 1.000 piezas, grupos de 1.000 piezas fueron regaladas a diferentes escuelas jardín, diferentes guarderías de la ciudad para que se convirtieran en playgrounds para los niños, y cuando ya los niños los destrozaron, se convirtieron en compuesto orgánico de los huertos de esas mismas escuelas, ¿no? Con lo cual, de nuevo, esa idea de economía circular, de pensar que lo efímero debe dar respuesta a esa idea de lo circular, pero al mismo tiempo también la madera en sí mismo es un material que ya trabaja con esta actitud, ¿no? Este proyecto, en el cual tuve la gran ayuda de Diego García y de Jorge Barroso, que aprovecho para generar un homenaje también a través de la charla, ¿no? Es un proyecto que me pidió la Bienal de Buenos Aires, creo que fue el 2015, no, así, gané la Bienal, el premio a la Joven Arquitecto Internacional. Me pidieron si en el año interbienales podíamos hacer alguna instalación. Yo pedí que fuera algo que no fuera efímero, que fuera una instalación pero permanente, de manera que la gente la pudiera aprovechar y usar. Y empezamos a trabajar sobre esta idea del nido de la cultura, hacer un elemento cultural en el Paseo de la Costa de Vicente López. Y ahí es donde empezamos a trabajar sobre esta idea de nido, ¿no? Todo está construido con pino taedas, con piezas de 5 por 5 centímetros y longitud variable dependiendo de la situación, ¿no? Como veis, aparecen unas líneas más gruesas que otras, pero en realidad las piezas no son más gruesas, sino que son la acumulación de mayores piezas. Es decir, el espacio de aquí abajo son 4 piezas de 5 por 5 anudadas, digamos, a través de tornillos, y en la medida en que vas subiendo se desplazan en 2 piezas de 5 por 5 y finalmente en una de 5 por 5. ¿Esto por qué? Pues precisamente porque en el sentido descendiente se agrupan piezas para que acumulen las cargas estructurales de esta instalación, y al mismo tiempo, al agruparse, generan vacíos mayores que abren permeabilidad y por lo tanto se convierten en puerta de esa misma instalación. En el sentido ascendente ocurre lo contrario, ¿no? Se empiezan a ramificar porque las cargas son menores, pero al mismo tiempo que se ramifican, se densifican para precisamente construir esa baranda que te protege de la caída cuando estás en la cota superior. En planta se construye esa especie de espiral, esas 4 escaleras que giran 90 grados, ¿no? Como
hablando de esa situación isotrópica, ¿no? Donde ninguno de los lados es más importante que los otros y que lo que hace es engullir, ¿no? Como engullir a las personas y subirlas a otra cota, donde divisar esos dos horizontes anexos a la instalación, el horizonte del Río de la Plata y el horizonte de la Pampa, ¿no? Digamos. Por lo tanto, el humano, digamos, es capaz de, a través de esta instalación, humanizar esos horizontes, ¿no? Porque no te encuentras en contacto con ellos en la cota cero, en la cota cero, sino en otra cota, ¿no? Esa es la maqueta desde el punto inferior, superior, y aquí una fotografía de la maqueta, ¿no? Esas 4 piezas que constituyen, digamos, los elementos más portantes, se unen entre ellas, esas 4 piezas de 5×5, generando un pilar múltiple de 10×10, que en realidad entre ellas giran sus fibras, ¿no? De manera que en realidad el detalle de cómo se juntan esas 4 piezas de madera es el mismo detalle que construyen las escaleras, que es otro tema que siempre me preocupa en los proyectos, que es la multiescalaridad. Es decir, que los proyectos no se piensan desde lo pequeño a lo grande o de lo grande a lo pequeño, sino que se piensan todo al mismo tiempo, ¿no? El detalle habla del espacio y el espacio habla del detalle al mismo tiempo. Aquí vemos una de las imágenes que presentábamos, ¿no? Aparece evidentemente, al tener que ascender, la diagonal de la escalera y aprovechamos esa diagonal para generar como una doble geometría, ¿no? La geometría vertical de las columnas y la diagonal, que es la de la escalera, y la de sus perpendiculares, que son las que arriostran el sistema vertical de madera, que como sabéis, las maderas tienden a plegarse, ¿no? A doblarse, y necesitan de sus diagonales para precisamente arriostrarlas, ¿no? Por lo tanto, la suma de esa vertical más esa diagonal, ¿no? Es la que permite como que todo este elemento quede trabado espacialmente, ¿no? Sí, realmente es una especie de gran cercha habitada, ¿no? Esta claridad que se ve en planta o que se ve en vista, ¿no? De esas 4 escaleras que rotan 90 grados, ¿no? Casi haciendo un ejercicio escheriano, evidentemente en la que te acercas empiezas a perder la orientación, ¿no? Que es esa idea, siempre me ha gustado también la idea del laberinto, ¿no? Voy dando algunas palabras que me interesan, como la de multiescalar o la de laberinto, ¿no? Pero me interesan los laberintos no los laberintos franceses, que son aquellos que tienen caminos abiertos o caminos cortados, sino aquellos laberintos que se producen por desorientación. Por ejemplo, de nuevo, el ensanche de Barcelona, ¿no? Donde si te dejan en el medio del ensanche, a veces no sabes muy bien si la calle va hacia izquierda, derecha, arriba, abajo, etc., ¿no? Lo sabes por una ligera pendiente que tienen las calles que van en el sentido montaña-mar, ¿no? Pero desorienta la repetición casi igual, ¿no? En este caso ocurre lo mismo, entras en este lugar y las escaleras que estamos viendo en realidad son las mismas, pero ese giro de 90 grados permite casi o juega esa desorientación. Todas las escaleras se encuentran en un punto central, que es este, que es la cota al nivel +1, que es el que permite convertirse en algunos momentos de nuevo en escenario, ¿no? En el lugar donde generar lecturas, payasos, etcétera, lo que fuera, de manera que al final la escalera se convierte en un ágora, en un nido, ¿no? En un nido que cuelga, ¿no? Que cuelga de la cota +1 metros a la cota +3 metros, cuelga casi como flotando en medio del parque, ¿no? Donde la gente se sienta y puede escuchar quien actúa en esta cota, ¿no? Esta curvatura que genera casi flotando es la misma que genera la lejanía, los umbrales de Amancio Williams, casi como si la madera que se hubiera usado para encofrar las pérgolas de hormigón fueron las maderas que luego se usaron para generar este nido, ¿no? Un nido que de nuevo en planta tiene la misma huella, 9×9 metros, que tiene el pabellón de Amancio Williams. Y finalmente llegas hasta este nivel, ¿no? Donde aparece esta situación también de ciudadanía, de comunidad, ¿no? Donde de una escalera a otra se balconean, igual que ocurre en las personas de una casa a otra, ¿no? Cuando le cruza una calle entre ambas, ¿no? Solo se pueden volver a encontrar en la plaza del nido, que es la cota, el nivel 1 metro, ¿no? Esta instalación que hicimos en el 2015, diseñada en el estudio, pero ejecutada después también con mis propias manos y la de 30 estudiantes, no, 50 estudiantes, perdón, de la Universidad Finisterre en Chile, trataba de construir un umbral a esas 16 casas que todavía no estaban construidas, 8 casas de chilenos y 8 casas de arquitectos japoneses, entre ellos Sejima, Fujimoto, etcétera, y entre los chilenos Alejandro Aravena, Max Núñez, etcétera. Una promoción que está llevando a cabo Eduardo Godoy, que se llama 8 al cubo, y que a mí me pidió si podía hacer el umbral a esas casas, que en ese momento no había ninguna construida, ¿no?
justo es este lugar que se llama Choquebradas, un lugar del cual me enviaban fotografías cuando empecé a hacer el diseño, donde prácticamente lo único que no se mueve en este lugar es el horizonte, lo demás está en constante movimiento y cambio. Y en unas fotografías que me enviaron se descifraba la huella de una vía del tren, como vemos aquí, y aproveché para construir precisamente el umbral en esa vía del tren, una vía del tren obsoleta que no estaba en uso y que ocupaba todo el país, o sea, iba desde el sur al norte, trazando una horizontal, un horizonte, en este caso un horizonte humano, no un horizonte infinito de la naturaleza, un horizonte humano, que por lo tanto construía un horizontal en un paisaje totalmente abrupto, ¿no? Eso era fantástico, era como si alguien llega a una sala de estar con un sofá y hay una alfombra colocada, todo el mundo sabe que el sofá irá encima de la alfombra, ¿no? Y ahí era lo complicado, cómo generar un umbral a unas viviendas, por lo tanto un umbral doméstico, pero que al mismo tiempo que tenía que tener una cierta escala natural, ¿no? De paisajística, ¿no? Casi como si fuera una intervención de land art, ¿no? La vía del tren ayudaba, ¿no? Colocarse encima de la vía del tren significaba que tu construcción empezaba a partir de la vía del tren, pero tu proyecto había ocupado todo el país, ¿no? Porque te apropiabas de esa vía del tren. Ya tenías esa escala de paisaje, ¿no? Empezamos a trabajar, me empecé a mirar cómo hacer un elemento que trabajara sobre la vía del tren en movimiento, por lo tanto que tuviera que ver con la idea de reconocer el viento o recoger el viento como fuerza de movimiento. Empecé a mirar esas cometas que inventó Graham Bell a finales del siglo XIX, el mismo inventor del teléfono, era un inventor múltiple, y hacía esas cometas fantásticas, ¿no? Que llegaban a volar 40-50 metros por encima del nivel del suelo y que trabajaban básicamente de nuevo por geometría y por repetición, ¿no? Repetición de pequeños elementos que construyen un elemento de mayor dimensión. Y como él decía, ¿no? Si una cometa tiene un tejido continuo y se rompe en alguno de esos puntos, ¿no? Acabará colapsando toda la cometa, ¿no? En cambio, la repetición de pequeñas cometas construyendo una cometa mayor, ¿no? Permite que la rotura de una de esas piezas, digamos, todas las demás trabajen de forma solidaria, ¿no? O, por ejemplo, empecé a entender que una rueda es importante que esté compuesta de ruedas, ¿no? Y eso se ve en dibujos como estos del Codex Atlanticus de Leonardo da Vinci, ¿no? Donde se entiende que hay ruedas que son las que multiplican la velocidad, ruedas que cambian la dirección, ruedas que recogen la energía, etc., ¿no? Y ahí es donde empecé a trabajar sobre esta rueda compuesta de 8 ruedas, realizada con 8 piezas, con 800 piezas, perdón, que siempre son iguales. De nuevo de madera. 800 piezas que cumplen como dos, digamos, condiciones geométricas de una rueda, que es la radialidad y la tangencialidad. Por eso en el centro, cada 4 piezas construyen un diamante, un rombo mucho más radial, mientras que cuando se van acercando a su límite, 8 veces cambia el ángulo para pasar de un sistema radial a un sistema tangencial. De manera que ese rombo del medio radial es el mismo que ese rombo tangencial del final. Simplemente lo único que ocurre es que esas 800 piezas cambian desde el centro a su borde 8 veces de ángulo, gracias a esas juntas, que sí que son metálicas, no de madera, ¿no? Aparece otro material aquí, que es el que permite como generarle el cambio de ángulo, ¿no? Una construcción, de nuevo, también pensar que las construcciones se convierten en pensamiento del proyecto, ¿no? No es lo mismo que venga una grúa y coloque algo que no que alguien lo tenga que hacer con sus manos, ¿no? Ocurría lo mismo en Barcelona con esos 25 estudiantes y ocurre aquí lo mismo con esos 50 estudiantes, ¿no? La manera de colocarlo fue 2 andamios seguidos, incluidos dentro de la vía del tren. La vía del tren era muy estrecha, de 1 metro, escasamente 1 metro, por lo tanto colocamos dos andamios seguidos que aguantaban una polea que nos permitía tener el eje de la rueda, construir las ruedas, digamos, el primer anillo, izar el eje, construir el siguiente, etc. Por lo tanto, era necesario, imprescindible que rodara sobre sí mismo, es decir, que fuera una rueda para ser posible construir una rueda. Sino los taludes, ¿no? Que hay alrededor de la vía del tren, que insisto, claro, es una horizontal encima del lugar topográfico, hacía imposible que se trabajara desde el exterior, se tenía que trabajar desde dentro hacia afuera, ¿no? Aquí aparecen las 8 ruedas, la rueda terminada, ¿no? Esa situación casi de umbral, ¿no? De atravesarla y convertir la vía del tren en digamos, en un camino, y la rueda esta de 6 metros, ¿no? Que aún reconoce la idea de una doble altura en una casa, ¿no? Y que el eje pasa a 3 metros, ¿no? La altura de una planta, ¿no? Nos permitía entender esa escala doméstica, ¿no? Que al mismo tiempo, a través, como decía antes, de colocar la rueda en la vía del tren, era la vía del tren la que respondía a esa escala de paisaje.
Otra intervención, en este caso en Chile, una instalación, en este caso de nuevo permanente, un quincho, ¿no? Un espacio de sombra, ¿no? De nuevo, esta situación o esta duda en cómo relacionarse con la escala humana y al mismo tiempo cómo relacionarse con la escala del paisaje, de la naturaleza. Y en este caso la manera de evitarlo era no trabajar con columnas verticales, ¿no? Y un techo horizontal, donde siempre hay como esa dicotomía, ¿no? Si ese techo está cerca de la gente o cerca del paisaje, sino entenderlo como una cercha, ¿no? No estar debajo a cobijo de una cubierta, sino estar dentro de la cubierta, ¿no? Entonces empieza a trabajar de nuevo con este elemento en cercha, con una madera de pino, de nuevo, de 20 metros de ancho por 5 centímetros de espesor, 20 centímetros de ancho, perdón, por 5 centímetros de espesor, de nuevo con longitudes estándares, ¿no? La longitud estándar era 4,5 metros de longitud, que luego se subdividía en 1 tercio, 1,5, y 2 tercios, 3 metros, ¿no? Por lo tanto, los bordes trabajan en medidas de 4,5 y el espacio de sombreado, que es como si fuera un gran telar de madera, trabaja en 1,5, 3 metros, o sea, 1 tercio, 2 tercios, ¿no? Por lo tanto, siempre es la misma pieza o cortada 1 tercio, 2 tercios, ¿no? Y nunca se corta su borde, es decir, que sus bordes, su articulación se muestra tal y como es, que es una articulación, ¿no? De hecho, la estructura trabaja simplemente a compresión. Es algo que ya había probado en mi casa haciéndome unas mesas, ¿no? Donde trabajé con varias maderas juntas, pasaba una varilla y las enroscaba y se aguantan a compresión sin cola. Y en este caso lo mismo. Estos agujeros que vemos aquí son tubos vacíos de 9 centímetros de diámetro que cosen, ¿no? Atraviesan esos elementos de madera y lo que hacen es aguantarlos al final en rosca a compresión. Los únicos elementos, los únicos tornillos, digamos, que aparecen en la obra son esos elementos que aparecen aquí en las columnas. Las columnas precisaban por carga de mayor espesor y, de nuevo, no cambian el espesor, sino lo que hacen es sumar densidad, ¿no? De manera que cada una de las columnas está hecha por 2 piezas que, de nuevo, se traban igual que se traba el techo, ¿no? Y para que cuando entrara en carga y su pandeo, digamos, no hiciera que se tocaran entre ellas, aparecen unas arandelas entre medio de diámetro menor a 20 centímetros que quedan cosidas a través de esos tornillos para que en carga no se toquen unas piezas con otras, ¿no? Si viéramos la planta, realmente es como una especie de telar, un telar en este caso de madera, ¿no? Y de nuevo la construcción, ¿no? Me pedían que si posible construirlo prácticamente con las manos de la familia y con la de algunos amigos o técnicos del pueblo. Este es un pueblo a 30 minutos de Santiago de Chile llamado Curacaví. Y básicamente es esto, la técnica es muy sencilla, ¿no? Que es simplemente coser a gran escala, ¿no? Aparecen esos cilindros que decía antes, se va pasando una madera, luego la siguiente, luego la otra, como si alguien estuviera cosiendo, ¿no? Un jersey de lana, y finalmente lo que se hace es enroscar, ¿no? Para aguantarlo a compresión. Aquí vemos los únicos puntos que decía antes, que aparecen estos tornillos que simplemente aguantan unas arandelas que garantizan la separación entre el pilar compuesto, ¿no? Y de nuevo ese diámetro, ¿no? Como el diámetro es menor a 20 centímetros, para que no aparezca en tangencia en la arista del elemento de madera, ¿no? Y vemos aquí cómo aparece esta idea de umbral, ¿no? Este umbral que de nuevo reconoce una cota inferior virtual, no continua, pero virtual por la suma de sus vértices, relacionada con la escala de las personas, y una suma de vértices superior que se pone en relación con el paisaje, ¿no? Una construcción, como vemos, muy austera, ¿no? Donde un dado de hormigón garantiza de nuevo esa horizontalidad de nacimiento de la instalación. Y aquí vemos esa relación donde no aparece un techo continuo horizontal, sino que aparecen dos virtuales, ¿no? El inferior humano, el superior de la naturaleza. Bien, pasamos a otra escala, en este caso una propuesta para una vivienda, que también de momento está parado el proyecto terminado, pero a ver si en algún momento se construye. Para el mismo ingeniero Eduardo Godoy me pidió a ver si podía hacer una de las casas que está al otro lado de la vía, no la de los japoneses o los chilenos, sino al otro lado de la vía. Me pidió y que a ver si podía ser que alguna parte, digamos, fuera de madera. Evidentemente lo que decidía es que todo fuera de madera, ¿no? Ya que alguna parte tenía que serlo, pues que lo sea la mayoría, en este caso todo, ¿no? Había una cierta complejidad, ¿no? Si la rueda ya era compleja porque tenía que cumplir esa condición de puerta de umbral a unas casas que no existían, y además tampoco me decían dónde tenía que haber la puerta, sino que finalmente decidí que sobre la vía del tren, en este caso me pedían
que fuera una casa para nadie y en no sé dónde, ¿no? Se sabía que era en este territorio, pero no sabía dónde y tampoco sabía para quién. Es decir, era un prototipo de casa, de manera que quien la eligiera también elegiría el solar, el lugar y la habitaría, ¿no? Por lo tanto, hablamos de una casa de segunda residencia, eso es importante saberlo. Pero para mí el reto era no hacer una casa para nadie, sino hacer una casa para todos y en cualquier lugar, ¿no? Para eso empezar a trabajar sobre esta planta, una planta isótropa, una planta cuadrada, porque como no está en ningún lugar, no tiene dirección, ¿no? Y una casa que es para todos significa una casa que es suficientemente, o sea, que construye una infraestructura necesaria para que sea habitada, pero en cambio sugiera múltiples maneras de habitarla, de manera que cualquier persona que fuera allí podría habitarla muy diferente a otra persona y entender que es su hogar. En ese sentido, la casa, el cuadrado se subdivide en 9 cuadrados, por eso se llama la casa 8+1. Hay 8 cuadrados exteriores y un cuadrado interior, 8 cuadrados que permiten ocupaciones variables, variadas, mientras que hay un cuadrado interior que es el único que tiene una condición fija, programática, que es la cocina, ¿no? La idea es que la cocina está en el centro, convirtiendo la casa en una casa ancestral, ¿no? Vernácula prácticamente, ¿no? El primer hogar son las personas alrededor del fuego, ya sea para cocinar o para calentarse, ¿no? Y en este caso ocurría lo mismo, ¿no? El fuego está en el centro, lo demás es intercambiable. Y esos elementos que ocurren aquí, esas piezas de 3x1, son los elementos que construyen lo que decía antes, la infraestructura que permite construir flexibilidad, ¿no? Lo que hacía es que en lugar de tener esos núcleos húmedos, ¿no? Los baños, etcétera, que son habitaciones con inodoros, bachas, etcétera, lo que hacía es atomizar esos elementos de manera que cada uno de esos espacios tuvieran un punto de agua y permitía ser, por lo tanto, un punto de agua o de almacenaje. Es decir, cada una de esas piezas de 3x1 puede ser un elemento de inodoro o una ducha grande o un armario o un lugar con la bacha, etc. Es decir, cada uno de esos elementos puede ser o un lugar de almacenaje o un espacio de agua, lo que permite precisamente que esa infraestructura, esa grilla de madera, se convierta en un sistema flexible, casi en un tablero de ajedrez. Una grilla inferior de 1 metro por 1 metro y una grilla superior también de 1 metro por 1 metro y una grilla intermedia que está de 9 piezas, de 3x3 piezas, que son espacios de 5x5. Por lo tanto, en realidad lo que son esos elementos de 3x1 son columnas de madera vacías, ¿no? Pero fijaros que de nuevo hay esa condición multiescalar, ¿no? Donde la madera se traba, ¿no? Igual que se traba el espacio, ¿no? El espacio es un espacio trabado dentro de esa grilla, ¿no? Un espacio de nuevo con una cierta desorientación, ¿no? Donde son los muebles, las vistas, el sol, la vegetación, las que le dan la orientación, ¿no? Y las que sugieren maneras de habitar, ¿no? La casa se sustenta sobre 4 grandes vigas de hormigón que justo pasan en el eje de esos núcleos de agua y que permiten de nuevo separar la madera de la humedad y también la horizontal versus la topografía. Aquí una condición, por ejemplo, de habitación doble, 2 habitaciones, sala de estar, comedor, pero en cambio la sala de estar, comedor podría estar en diagonal, las habitaciones podrían cambiar, podrían ser que los hijos decidieran no ir nunca más a esta casa y entonces este lugar se convierte en sala de estar, o puede ser que nazcan hijos y esto se convierte en habitaciones, o puede ser que en verano decidan que quieren dormir aquí y en invierno al otro lado. Eso permite como toda esa variabilidad, ¿no? La cocina, que es el único lugar que no tiene fachada vertical, sí que la tiene horizontal, ¿no? Y en esa condición que decíamos antes de primer hogar, ¿no? De las personas alrededor del fuego, ¿no? Se construye como esa cubierta de ETFE que nos permite entrar luz cenital, por lo tanto luz natural, a ese espacio central, ¿no? Y lo que decíamos antes, esa especie de desorientación que también hace percibir una casa de segunda residencia en un espacio mayor de lo que es a través de dos estrategias básicas, ¿no? Una es abrir las diagonales, ¿no? Para diagonalizar el espacio, es decir, para percibir que el espacio es mayor, porque la diagonal es la mayor dimensión dentro de un espacio, por lo tanto, si la abres, percibes que es mayor, y al mismo tiempo no construir cul-de-sac, ¿no? Construir recorridos que hay que hacer y deshacer, debido a que todos esos elementos están separados y permiten que las personas, como se ve aquí los niños, por ejemplo, hablando con la madre, puedan corretear, ¿no? Alrededor de ese espacio, ¿no? Otro elemento, otra palabra también para mí clave, ¿no? La idea de sugerir, ¿no? En los espacios, no de imponer, lo que permite también que el espacio de arquitectura se convierta casi en un espacio de juego, ¿no? Para el mismo cliente,
justo vino a la inauguración del Quincho en Curacaví y me dijo que estaba ya construyéndose la casa de Nishizawa, que es espectacular, y la de Alejandro Aravena también. Y me comentó a ver si quería ir a verlas, las fuimos a ver, ¿no? Y cuando estábamos en el viaje me preguntó a ver si podía pensar en un pequeño hotel de 4 habitaciones, que básicamente son 4 habitaciones con su propia cocinita, etcétera, para que la gente que fuera allí para elegir un lugar o una tipología de casa, etcétera, pudiera como disfrutar de una noche en ese paisaje, ¿no? Porque si no, no podía disfrutar y no podía entender ese paisaje, ¿no? Y empecé a trabajar sobre este pequeño hotel de 4 habitaciones, todo hecho en madera, como ahora veremos, ¿no? Os recuerdo el plano que veíamos antes, la casa de Nishizawa es esta de aquí, hecha casi como si fuera una especie de ola petrificada en hormigón, y la de Aravena, que es este cuadradito de aquí, no, sí, pero sí, este cuadradito de aquí, que en realidad es la composición de 2 elementos de hormigón, ¿no? Cuando llegamos se estaba poniendo el sol, un sol de oeste fantástico, ¿no? Y quedaba reflejado todo el sistema de andamiaje, ¿no? Yo le pregunté qué hacía con todas estas piezas y Eduardo me comentó que las tiraban, como se puede ver aquí al fondo, no están amontonadas y se tiraban, ¿no? A mí me parece fantástico, ¿no? Habían unas piezas de andamiaje de 3 pulgadas por 3 pulgadas y unas piezas asimétricas, que son las que se habían de encofrado y para hacer las diagonales, que también me parecían fantásticas, ¿no? Y además me parecía fantástica la construcción. O sea, esta construcción que habían hecho de andamiaje para poder hacer la casa de hormigón de Aravena me parecía impecable. Por lo tanto, lo que le pedí, ¿no? Es si podía guardar este material y no despedir, digamos, a esos obreros, ¿no? Que hacían todas estas maravillas, sino que lo guardaran para poder construir lo que le pedía yo, ¿no? Que la propuesta era precisamente construir un andamio habitado, ¿no? Construir este elemento, ¿no? Que básicamente lo que hace es como entender la sabiduría, ¿no? Que había en esos andamios de una forma casi anónima, ¿no? Un edificio que de nuevo se levanta del piso, ¿no? Que deja la naturaleza pasar por debajo de él, que por tanto habla de esa temporalidad de estar allí, ¿no? De que en un tiempo desaparecerá. Tenía que ser una construcción muy densificada, ya que los 3 pulgadas por 3 pulgadas hacían que las columnas fueran muy pequeñas, por lo tanto se convertía en esa especie de loggia, ¿no? Muy densificada, ¿no? Pero a la vez muy densificada, muy permeable también, ¿no? En un interior construido también totalmente con esos elementos de 3 por 3 pulgadas, donde aparecían algunas lamas que protegían de la visual hacia la ducha, por ejemplo, o las diagonales, de nuevo, ¿no? Con esas piezas asimétricas que eran las de encofrado, no las de andamiaje, que permitían entender ese elemento como ligero y casi de andamiaje extruido para ser habitado temporalmente durante las noches. Ahora hablaré de 2 proyectos donde combinan, ¿no? Antes decía lo mineral y decía o tectónico, ¿no? O sea que algunas veces hay una decisión de si se trabaja de una forma más cavernaria o más anidada, ¿no? Pero algunas veces también la combinación de ambas, ¿no? En este caso es la construcción de una casa entre medianeras cerca de Barcelona, en Sant Cugat, donde la geometría de esa casa arquetípica que vemos aquí era una casa existente, es una casa existente a la que tenía que preservar la fachada principal y la cubierta. Una casa antigua, hecha de material de cerámico, es decir, mineral, a la cual puse dentro un elemento de bloque de hormigón, de nuevo mineral, ¿no? Que lo que hace es la construcción precisamente de una casa dentro de la casa, ¿no? Por lo tanto, es una casa aislada, con 4 fachadas, dentro de una casa con 2 fachadas, ¿no? Que es la casa entre medianeras que mira al monasterio que está enfrente, ¿no? Y dentro de esa casa de hormigón, de bloque de hormigón, aparecía la casa de madera. Todos los elementos de madera, que son los dormitorios, etcétera, flotaban dentro de ese gran vacío, ¿no? Donde hay varias plataformas desfasadas, en niveles desfasados, para precisamente poner en valor el volumen, ¿no? Y entender que casi esta casa es como la de Chile, pero en sección, ¿no? En corte. Tú la puedes habitar de formas diferentes en corte, ¿no? Esta es la situación, esta es la casa entre maderas, con un lugar con mucha pendiente, ¿no? Delante está un fantástico monasterio de Sant Cugat, ¿no? Esta es se ve la sección. Aquí la axonometría, donde estamos viendo como esa voluntad casi de generar un diálogo entre el hormigón y la madera, ¿no? Es un espacio muy estrecho, de 4,5 metros de ancho. Entonces, de nuevo, teníamos que jugar con la idea de la percepción, de cómo engañar la percepción, ¿no? Si en la casa de Chile se engañaba la percepción a través de diagonalizar el espacio y de construir esos recorridos infinitos,
aquí se trabajaba también a través del material, ¿no? Lo que hacíamos es que digamos, el bloque de hormigón contenía dentro de él las escaleras, de manera que cada vez que tú querías ir desde un nivel a otro tenías que entrar dentro del espesor del hormigón y volver a aparecer en la madera. ¿Por qué hacíamos esto? Precisamente porque esos 4,5 metros eran muy estrechos, no podíamos aumentarlos, pero lo que podíamos hacer es jugar, como decía antes, con la percepción, ¿no? El entrar constantemente en un espacio de 90 centímetros de ancho de hormigón para volver a aparecer en un espacio de 3,5 metros de madera, hacían percibir que ese espacio de madera era mucho mayor de lo que era, ¿no? Porque de repente era un lugar que ya no tenía juntas, era un lugar mucho más amplio, con mucha más luz, mucho más cálido, ¿no? Por lo tanto, esa compresión constante permitía entender que la dilatación era mucho mayor de lo que realmente era espacialmente, ¿no? Por eso constantemente ese juego, ¿no? Ese juego donde incluso, fijaros que el bloque de hormigón tiene juntas horizontales mayores que las juntas verticales, precisamente para de nuevo esa suma, digamos, entienda el sistema apilado, pero al mismo tiempo explica la idea de ensanchar, ¿no? De abrir perceptualmente a través de la perspectiva de las juntas ese lugar, ¿no? Donde en cambio la madera es un material continuo, no hecho de piezas en este caso, sino continuo, para de nuevo contraponerse con la idea de junta y entender que la dilatación de nuevo es mayor, ¿no? Esa es la casa, aquí la vemos, que en el fondo, ¿no? En esta casa no podíamos tocar nada de la fachada porque estaba protegida, debido a que era precisamente el frente de ese monasterio, y la casa, entendida dentro de la casa, permite precisamente que esta ventana, por ejemplo, se convierta en lucernario de la cota inferior, ¿no? Una cota que era un subsuelo anteriormente, ¿no? Entonces era muy importante entender que esa fachada y esa cubierta teníamos que mantener, generar un vacío interior donde la casa antigua se convertía en paisaje desde la casa nueva, ¿no? Aquí vemos ese lugar de compresión, ¿no? Que genera ventanas hacia la casa antigua o ventanas hacia la casa nueva, ¿no? Pero ¿cómo llegas a este punto y no tienes continuidad hasta aquí? Tenías que volver a aparecer en la madera y volver a salir, ¿no? Entonces ocurre de nuevo esa idea de balconearse, ¿no? De construir una pequeña ciudad dentro de una casa. O, por ejemplo, es el espacio, el corazón de la casa, de nuevo es la cocina, ¿no? Y lo que vemos aquí arriba a la derecha es la habitación de una de las hijas de la familia, a la cual le corresponde ventana. Pero fijaros que cuando abre la ventana que mira al resto de la casa, ¿no? Entendiendo la cocina casi como el ágora, ¿no? De esa pequeña ciudad, cuando abre su ventana que mira al ágora, ¿no? A la plaza de la casa, de repente la habitación se convierte en ventana, ¿no? Porque a través de la habitación entra la luz natural que hay en la ventana de la habitación, ¿no? Por lo tanto, ese juego de hasta dónde la habitación es un espacio o la habitación es una ventana, ¿no? O arriba a la izquierda, ¿no? La geometría de esa otra habitación permite que la junta entre la casa antigua y la casa nueva deje entrar y llegar a percibir que la luz entra hasta el centro de la casa, como se puede ver aquí, ¿no? Un lugar que no tiene, en ese espacio aquí no tiene ventanas, ¿no? Ni lucernarios, porque tampoco podíamos tocar el techo, ¿no? Y finalmente ya cuando salimos hacia el exterior, hacia detrás, ya aparece esos umbrales, ¿no? Donde los huecos de madera construyen umbrales entre el jardín y la casa de hormigón que queda metida dentro de la casa antigua que da frente al otro lado, ¿no? Pero lo mismo que trabajamos como en este concurso, que damos un segundo premio en Ibiza, de nuevo nos encontramos con esas situaciones que antes decía al principio, ¿no? Como de Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo, fijaros que siempre está construido con viviendas con ventanas pequeñitas, pero luego umbrales muy generosos, ¿no? De madera o de vegetales, etcétera, ¿no? Esos lugares intermedios de filtro entre un lugar que tiene que protegerse mucho de un sol muy caliente y esas vistas hacia el paisaje exterior, ¿no? Y aquí es lo que trabajamos, ¿no? Hay un cinturón exterior, se tenían que construir 24 viviendas sociales en Ibiza, y hacemos un cinturón exterior, que son esos arcos que vemos aquí y a la derecha, ¿no? Un cinturón, el edificio es un edificio que es un cuadrado, ahora lo veréis, un cinturón de piedra, ¿no? Que de nuevo trabajaba sobre la inercia térmica, ¿no? Sobre contener el calor o el frío, ¿no? Dependiendo de la época del año, pero trabajaba sobre una masa de espesor de inercia térmica, donde la construcción en arcos se debe precisamente a esa construcción en piedra, ¿no? Donde la naturaleza de la construcción en piedra y vernácula es las vueltas y los arcos. Para precisamente construir un oasis interior de madera, que es este de aquí, ¿no? Donde de repente, igual que ocurría como en la Ditela, ¿no? En la construcción del edificio de la Ditela, mientras estaba ejecutando in situ, ¿no? En el terreno toda la estructura de hormigón invertida,
lo que se hacía es que toda la fachada hecha de aluminio industrializado se generaba en la periferia de Buenos Aires, en diferentes industrias de Quilmes. De manera que se estaba trabajando al mismo tiempo, ¿no? Se hacía in situ la estructura, el esqueleto, y al mismo tiempo se hacía en industria el músculo, ¿no? Una vez se terminó y fraguó el hormigón, llegó y se colocó, se ensambló, ¿no? Por lo tanto, se ejecutó con mucho menor tiempo, gracias a trabajar con dos ritmos al mismo tiempo, entendiendo las naturalezas materiales de cada uno de ellos. Aquí lo mismo, ¿no? Pretendíamos ejecutar in situ ese cinturón de inercia térmica y al mismo tiempo la madera se estaba trabajando en industria para llegar y ensamblarse en obra dentro de ese espacio, ¿no? Aquí vemos como este elemento cuadrado que decía, ¿no? El borde, el cinturón de piedra y esa construcción mucho más tectónica en su interior, ¿no? De nuevo una planta cuadrada, pero de nuevo asimétrica, ¿no? ¿Cómo trabajamos esa asimetría? Fijaros que el sur, que es vuestro norte, ¿no? Viene esta orientación. Por lo tanto, lo que hacíamos es que en las fachadas sureste y suroeste aparecían terrazas, ¿no? Todo el borde, digamos, todo ese cinturón de piedra son dormitorios o terrazas. Entonces, lo que hacíamos es que siempre aparecían como pequeñas terrazas, ¿no? Balcones al sur, y unos patios interiores que permiten una circulación de aire, ¿no? Para refrescar esos espacios interiores. En cambio, al norte, lo que hacíamos es que el cinturón no tenía balcones ni terrazas porque están dando a norte, el comedor pasaba a ocupar lo que ocupaban las terrazas en el sur y por lo tanto permitían que esos espacios interiores de sala de estar comedor de sur se convirtieran en sala de estar, de manera que los patios fueran de mayor dimensión a norte y pudieran captar la luz de sur, ¿no? Desde este lado de aquí, ¿no? Y convertirse casi en invernaderos, ¿no? Entonces fijaros que esa planta de nuevo cuadrada trabajaba sobre esa idea que muchas veces hablo de reflejos asimétricos, ¿no? O de asimetrías simétricas, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Las terrazas, las 4 terrazas a sur o los 4 patios de mayor dimensión trabajando como invernaderos que abren en verano o cierran en invierno, ¿no? A norte. Aquí veis de nuevo esa idea de estructura industrializada de madera en el interior de ese espacio, ¿no? Donde la perforación exterior es una perforación mínima, ¿no? Muy, digamos, de masa y vacío, y el espacio interior, en cambio, es mucho más vegetal, abierto, etc., ¿no? Aquí había un juego, nos pedían lo que decíamos antes, ¿no? Que aparecen las terrazas a sur, a norte no aparecen, los patios son mayores, ¿no? Y después nos pedían algunas viviendas que tuvieran 2 habitaciones y alguna una, por lo tanto arriba hacíamos las de 1 y eso permitía que las terrazas de abajo tenían doble altura con la ausencia de una de las habitaciones, ¿no? Por lo tanto, pequeñas variaciones construyen de nuevo esa idea de sistemas abiertos, ¿no? Donde aparecen unas reglas de juego para que con pequeñas variaciones se atiendan a orientaciones, a habitabilidad, a vistas, etc., ¿no? Entonces, la planta, que trabajaba de forma circular, casi como la escalera del nido de la cultura, aparece la escalera que sube es en espiral, aparece un espacio de circulación al cual se anexan los baños y eso permite precisamente el registro de las instalaciones. El espesor de los baños construyeron espacios de entrada como unos pequeños vestíbulos. El siguiente anillo es un anillo de los patios, las salas de estar y comedor en el sur. Y el siguiente, que es el anillo de dormitorios y terrazas a sur y dormitorios y comedores a norte. Esos patios de mayor porte, ¿no? De mayor dimensión a norte, que permiten abrir en verano para que refresque el aire a través de vegetación que había aquí, ¿no? Refresque el aire y mejorar las condiciones térmicas en el interior, y en cambio cerrado en invierno para captar la luz de sur, aunque tengan orientación norte, y captar y mantener esa luz de ese calor que luego se inyecta hacia el interior, ¿no? Por lo tanto, se pasaba desde una situación exterior, ¿no? Más vernácula, ¿no? Donde aparecen esas vueltas también en cubierta, ¿no? Porque al final la fachada más castigada al sol es la cubierta. Entonces lo que hacíamos, esas vueltas de piedra eran unidireccionales, no bidireccionales, en el sentido más prominente del viento, ¿no? De manera que una pequeña celosía de cerámica aquí permitía que esas vueltas se convirtieran en túneles de viento que refrescaban la cubierta y por lo tanto permitían mantener un nivel de confort interior mayor, ¿no? Aquí vemos la situación exterior contrapuesta con la situación de madera, ¿no? De cabaña interior de oasis. Y esa situación, ¿no? De vivir, ¿no? De nuevo entre esos dos lugares, ¿no? Entre la caverna del balcón o entre el espacio de cabaña de los patios, etc., ¿no? Y el último proyecto, cambiando ahora
ahora de escala y luego mostraré como solo algunas imágenes de otros, pero ya sin entrar tanto detalle. Es un parque de bomberos, el primer parque de bomberos de España hecho íntegramente en madera, tanto estructura como cerramientos, fachadas, etc. Y aquí de nuevo se situaba, si antes en el quincho hablaba sobre la idea de la escala del paisaje, la escala de lo humano, en un parque de bomberos, es decir, una estación de bomberos, se produce lo mismo, pero entre la escala del camión y la escala de la persona, ¿no? El mismo edificio debe contener un camión, pero al mismo tiempo una cama con un bombero durmiendo, por ejemplo, ¿no? O una cocina, o una sala de estar. Es decir, cuando se producen los 3 turnos, ¿no? Entre los 3 turnos, ellos duermen allí, cocinan allí, etc. Por lo tanto, es la casa del bombero, pero también el parking del camión, ¿no? Entonces juega con esa especie de doble pórtico, ¿no? Hay un doble pórtico que genera una mayor escala, que es la del camión, versus un pórtico, ¿no? Incluye él casi como si fueran matrioscas, ¿no? Como el juego de las muñecas rusas, ¿no? Donde ese pequeño pórtico dentro del pórtico mayor genera escalas menores dentro de una escala mayor. El proyecto se sitúa aquí, también al borde entre una pequeña población que se llama Mollà, una hora de Barcelona, y también la relación con el paisaje, ¿no? Para mí esa situación es muy importante, ¿no? En muchas de esas poblaciones se entra casi viendo la acumulación de pequeñas casitas, algunas casi de autoconstrucción, ¿no? Donde casi no hay una entrada institucional al pueblo, ¿no? El pueblo tiene lugar institucional en el centro del pueblo, pero no en la puerta del pueblo. Entonces, para mí es importante esa idea de la repetición del pórtico, genera casi como esa idea de institucionalidad, ¿no? Como de repetición de algo, casi como esa situación del lugar de lo colectivo, de lo común, ¿no? Aquí vemos los pórticos de mayor porte que reciben a los de menor y cómo se va subdividiendo todo, ¿no? Con esa especie de reglas siempre casi geométrico-matemáticas, ¿no? Que construyen esos lugares, ¿no? Aquí vemos lo que decía antes, ¿no? El conjunto de casitas, etcétera, el campo, por aquí llegas de la carretera y te encuentras de repente en esa secuencia de pórticos, ¿no? Que nos dan la entrada, ¿no? a esta pequeña población. Aquí vemos las plantas sencillas. A un lado aparece como dos alturas donde hay el gimnasio y el almacenaje, luego aparecen 2 módulos de pórtico donde aparcan los camiones y después en el siguiente es donde abajo hay los vestuarios y arriba los dormitorios, salas de estar, cocina, etcétera, porque pasan largo tiempo en esos espacios, ¿no? Entonces, de nuevo, esa idea que luego veremos en sección, ¿no? Toda la construcción, como decía antes, en madera, ¿no? Y vemos como esa situación de pórtico, ¿no? La carretera que pasa por delante, ¿no? Donde verías en Escorzo esos pórticos, pero también en ese sentido transversal, en el momento en que se abren las 2 grandes puertas de los camiones, porque normalmente están abiertas, o sea, no abren cuando van a salir a un incendio, sino que constantemente está abierto esto. El pórtico en el sentido longitudinal es una puerta y un umbral entre los 2 paisajes. En una especie de damero aparecen como 3 módulos diferentes, los que tienen textura de las lamas pues son opacos, los que tienen una textura que cambia, aumenta la densidad 1.5 y tienen vidrio, y los que tienen simplemente vidrio sin densidad, sin maderas delante, ¿no? Aquí vemos lo que decía antes, ese carácter institucional, ¿no? De un equipamiento público, el pórtico dentro del pórtico, ¿no? La huella, digamos, de que lo que hay detrás es de la escala de las personas y lo que hay aquí es de la escala de los camiones. De nuevo, fachada lateral, se entiende esta idea del pórtico dentro del pórtico y que juega de nuevo constantemente esa idea de lo multiescalar en cuanto al detalle, espacio-detalle, pero también multiescalar en lo que se refiere a la escala humana, escala paisaje o escala camión en este caso, ¿no? Y ya terminando, eso es interior, algunos proyectos que están en marcha ahora, bueno, algunos ya digamos como en construcción, el de arriba es un concurso que aún no sabemos cómo estamos, es un concurso para un polideportivo. El del medio es un polideportivo en Sant Cugat que en breve empezará la construcción. El de abajo a la izquierda es una comisaría de policía, también en madera, que también en breve empezará la construcción. También una comisaría, en este caso, como muy opaca, como cerrada, ¿no? Son espacios, como sabemos, una comisaría que necesita una cierta introversión y que trabaja sobre esa relación del paisaje con la madera, y en el interior aparecen unos grandes lucernarios que son los que son capaces de generar una luz natural
tamizada ese interior, ¿no? Y abajo a la derecha, justo recientemente un concurso que llamamos segundo premio, y del cual estoy bastante contento, para otro parque de bomberos, en este caso en Tarragona, donde trabajamos una técnica de protección, que es esa técnica bueno, no hemos hablado de estas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el Nido de la Cultura trabajamos con un lasur, ¿no? Que nos permite que oxigene la madera, no como el barniz, que lo que hace es ahogarla. En este caso trabajamos con una técnica nórdica, una técnica que es de los países nórdicos, donde lo que se hace es como la madera siempre tiene como esta protección del lasur que enrojece el tono de la madera, ¿no? Y nos parecía que podía ser un juego, en este caso, como en el parque de bomberos, también en la estación de bomberos, como siempre el logo, digamos, el color de los bomberos es el rojo, que nos parecía que podía ser un tema importante, no tanto el pintarlo, que nos parecía algo superficial, sino que el propio tratamiento de la madera consiguiera como este tono, ¿no? Como decíamos antes, la madera, al principio fue un poco extraño cuando construimos el anterior, el que antes citaba, ¿no? La gente nos decía que cómo puede ser que fuera un parque de bomberos, una estación de bomberos de madera, pero evidentemente, aparte de la típica broma de decir que los bomberos están cerca, es que además la madera es mucho menos conductiva que el acero, ¿no? Por lo tanto es mucho más adecuada para uno de esos edificios, ¿no? Eso costó conseguir, digamos, que pudiéramos hacer esto. Incluso en algún momento yo pretendía que la protección de la madera fuera una protección como usan los japoneses, que es la protección que lo que hacen es quemar los 2 primeros milímetros de la madera para protegerla, ¿no? Para que quede autoprotegida, ¿no? Pero ahí sí que me dijeron que una estación de bomberos quemada les parecía demasiado ya. Y ya, para terminar estas 2 imágenes, otro concurso de hace mucho tiempo, que quedamos un segundo premio, para hacer un edificio judicial, el edificio tribunal de Lausanne, en Suiza. Y para terminar con este juego, ¿no? Entre lo tectónico y lo estereotómico, ¿no? Hacíamos un edificio que era una ampliación, un edificio bastante grande, pero una ampliación de un edificio existente. Creo que damos cuarto premio en este caso. Era muy extraño, el edificio existente era un edificio de los años 80, era muy difícil como hacerle como algún anexo, ¿no? Y pensamos que estaba bien, pero al mismo tiempo había alrededor un parque muy bonito y pensamos hacer un edificio que estuviera dentro del parque, ¿no? Entonces, lo que hacemos básicamente es excavar ese parque en gran parte para darle continuidad luego por encima de nuevo, ¿no? Lo que hacemos era toda una estructura, ¿no? De nuevo anidada, ¿no? Como una estructura de madera, ¿no? Casi como si habitaras encima de los árboles, pero en realidad estabas bajo la tierra, ¿no? Y una secuencia de patios daban luz a ese espacio, ¿no? Casi como dándole esa condición como de exterior, ¿no? No de subterráneo, sino de estar por encima del suelo, ¿no? Y esos patios, que son los que vemos a la derecha, ¿no? Son los patios que lo que hacemos es espejarlos, ¿no? Como construir condiciones naturales que se dan en los Alpes y luego, básicamente, desde dentro ser muy transparente, pero en cambio cuando estás dentro, en el interior del patio, no en el interior del edificio, aparecía esa condición especular que prácticamente convertía en infinito esos paisajes, ¿no? Como de repente, como si ese paisaje exterior de arriba lo hubieras llevado abajo y lo hubieras convertido en un lugar infinito, ¿no? De nuevo ese juego entre la caverna, entre contener, pero en cambio la repetición, lo tectónico y trabajar sobre lo contenido y lo infinito al mismo tiempo. Muchas gracias. Bueno, Joseph, la verdad, te lo decía antes, un placer invitarte y bueno, después de escucharte, eh, obviamente el placer es mucho mayor porque escuchar hablar de tantos temas al mismo tiempo, ¿no? Conceptuales, eh, filosóficos, tecnológicos, el trabajo con estudiantes, el trabajo con los clientes, ¿no? Para, para meterlos en todo este mundo de pensamiento tan interesante, la idea de cómo se repiten ciertos temas, muy interesante, vos sabés, el respeto que te tengo como profesional y también en todo lo que haces. Espero que todos los demás lo hayan disfrutado igual que yo. Y yo quería, junté un poco 2 preguntas que canalizan las otras serie de preguntas, sobre todo hechas por los estudiantes, que me parecían capaz las más frescas en ese sentido. Y creo que todas tienen como un tono similar. Así que te hago esas 2 preguntas y después charlamos un minutito. Eh, una de las preguntas que hacía Franco, pero también hacía en varios sentidos otros estudiantes, hacían, es
¿Cómo se hace para construir una arquitectura de relevancia cultural, la estoy leyendo textual, sin forzar un hito o una arquitectura de autor? Esa es uno de los tonos de las preguntas. Y la otra es una arquitectura muy humana con un sistema de orden estricto. A veces parecen ideas contrapuestas, decía una de las chicas de la cátedra. Que, bueno, Bien. creo que Bueno, todo anda por ese tono. dos preguntas muy buenas, ¿no? Me empiezo por la segunda, ya que ha sido la última, ¿no? Fijaros que algunas veces he hablado, ¿no?, de esa dualidad constante, ¿no?, de simetrías asimétricas, ¿no? O he hablado de sistemas abiertos, ¿no? Sí, del orden del nido, Constantemente ¿no? del O orden algo del nido, o así. sea, exacto. Entonces, hay como constantemente como esa especie de asimetría, como de mellizos casi. Yo, de hecho, soy mellizo, o sea que algo debe haber allí, ¿no? Pero hay como constantemente ese juego de equilibrio entre lo que podría parecer incoherente, por encontrar allí el discurso, ¿no? También en esa idea de construir, casi cuando entras como en esos espacios de la instalación de Construmat, parecen casi una cueva, ¿no?, de estalactitas, y en cambio está hecho de tela, es un nido, ¿no? O cómo construyes la cueva de nuevo dentro del nido del pabellón. Entonces, yo creo que hay juego entre ellas dos en el momento en que entiendes bien cada una de ellas, ¿no? Entonces, yo siempre hago algunos juegos de palabras respecto de esto, ¿no? Y es verdad, la pregunta, cuando hacía énfasis en el tema este de cómo se puede ser tan estricto, ¿no?, y al mismo tiempo hablar de escala humana, ¿no?, y es la diferencia entre rígido y riguroso, ¿no? Claro, está muy bien, Si muy bien. si lo estricto fuera rígido, no podría estar atendiendo la escala humana. Si fuera riguroso, atendería la escala humana, ¿no? Porque son dos Claro. palabras que es como la diferencia entre complicado y complejo, ¿no? A mí me interesa lo complejo, lo complicado no, ¿no? Y entonces enlazo con la primera, ¿no? Yo creo que que empieza con formas de autoría, trabaja sobre lo complicado, no sobre lo complejo, ¿no? Quien trabaja sobre procesos y sistemas y no con formas, trabaja sobre lo complejo. Y ahí es lo que me interesa. Entonces me interesa más, y antes lo citabas tú, ¿no?, me interesa más cuando en todas ellas hay el eco de todas, pero en cambio no hay una forma repetida, ¿no? O sea, no puedes ver Sí, resultados iguales, pero hay una metodología constante, porque para mí ahí es donde está la complejidad, ¿no? En cambio, la búsqueda de una forma, digamos, icónica per se, me parece complicado. sí, sí, también me parece que en esa manera que tenés de apelar como a las formas estructurales, a los sistemas constructivos, dejarlos a la vista, ¿no? Y que sean eso, la estética de la obra, hace que también las obras sean como muy asequibles. O sea, digamos, es una obra que uno se puede encontrar en cualquier ciudad por ahí antes de ponerle los vidrios, antes de ponerle los herramientas. Y vos transformás eso en la obra que se ve, ¿no? Y en la obra que después tiene una personalidad como muy potente, pero que digamos, transitando la ciudad, para aquel que no es arquitecto o arquitecta, digamos, es un mensaje como común, ¿no? Sí, sí. Normal de encontrar. Bueno, pensaba en las obras de Ocho Quebradas, estas que estuviste trabajando, y claro, pensaba en la contraposición, ¿no? De la obra contra la vía, con esta casa fantástica que la vi hace muy poquito, publicada en tus redes, y me pareció increíble, en contraposición con La ola de hormigón de Nishizawa, que es una excelente obra, ¿no? Pero Sí, que habla de otras cosas, ¿no? sí, O la de Aravena, sí, sí. No, otros conceptos, ¿no? es verdad, no, es verdad que la de Nishizawa, perdón, es increíble, digamos, ¿no? Y Mm, también apelan a otras cosas estructurales diferentes, digamos, también, porque es verdad que ellos, bueno, en Japón tienen los ingenieros estructurales, ¿no?, que trabajan, es decir, en España pidiéramos lo mismo, haría un metro más de canto, digamos, ¿no? Entonces, sería posible. Pero son capaces sí, de sí, trabajar, de poner al extremo según qué tipo de condiciones estructurales muy potentes, ¿no? Pero es mm, verdad que es más gestual, ¿no? claro, En mi caso, yo supongo que también, muchas veces también digo que hay como de nuevo ese equilibrio entre lo académico y lo profesional, ¿no? Como en realidad también llevo toda la vida, digamos, que llevo de profesional, la llevo también de académico y al revés, ¿no? También intento que el ejercicio, digamos, que hago en el estudio pueda ser didáctico para mí mismo y para los del estudio, o sea, que sea sí. bastante metodológico en ese sentido, ¿no? Que no se cierra lo Mm. gestual, ¿no?
También me parece un poco a veces lo gestual, que normalmente lo que ocurre con algunas arquitecturas gestuales es que ves que ya estaban en el primer día, ¿no? Es decir, han hecho un dibujo y a cabo de 3 años ese Sí, dibujo sí. está hecho, ¿no? Y dices, oye, Sí, pues la eso es como ir a preocupación ver es una ver película cómo se construye eso, ¿no? O sea, cómo se claro, construye ese dibujo. claro, claro, claro. No, pero a veces también piensas, no sé, cuando trabajas con procesos, y hay muchas cosas que a veces no sé, y en el riesgo y la adrenalina del riesgo, así, es decir, cuando empezamos a montar lo de Construmat y eran 200 rollos que teníamos que colgar en 2 días, ¿no? Y que después y tenía que estar 3 días y después volver, que no lo había hecho nunca, ¿no? O montar una pieza una rueda de 800 piezas de 6 metros de diámetro con Claro. 50 personas en medio del desierto, delante del océano, tampoco. Eso te pone a prueba, digamos. Y eso es lo que viene a decir, es decir, cuando tú haces un gesto y cumples el gesto, es como ir a ver una película al cine y ver el primer minuto el final, ¿no? En cambio, de la otra manera es como, o sea, no sabes el final todavía, pero en cambio si trabajas, si confías mucho en el proceso, hay múltiples finales. Entonces, no hay un final, Sí, claro, sí, hay sí. múltiples finales, ¿no? Sí, además tiene como esa cosa interesante de que cuando ves una película y después escuchás al director como contándote cómo se hizo, ¿no? Cada cosa o el trasfondo. Es como vos en ese caso lo das vuelta, es como que el trasfondo el director contando la película se ve, ¿no? O Mm, algo parecido a eso. Y lo que me parece interesante también es como, si bien hay una manera de hacer, hay un proceso que se repite, cómo va tomando o entabla un diálogo con el territorio en términos culturales. No es lo mismo ver mm, una casa del Mediterráneo, ¿no? pero en el medio, ¿no? Una casa que habla de un país como el chileno, como el de Ocho Quebradas, ¿no? Con mm. esta cosa. Justo escuchaba la casa y habla de lo prehistórico, del arcaico, ¿no? Y algo tiene ese paisaje. Entonces, cuando uno Sí, ve sí. como esas maderas como si fuesen un soporte, ¿no? Lo que, vamos, el acueducto romano antes de ser de piedra, o una Sí. cosa así, ¿no? La carreta antes de transformarse en chapa. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Me parece muy, muy interesante. No, es verdad lo que comentas, por ejemplo, la casa en Paraguay de hormigón básicamente es activo en umbral, digamos, ¿no? Es hacer un umbral Sí, y sí, una casi tomando la sombra, inteligencia de además. las casas tradicionales, la casa vernácula que se llama culata jovay, trabaja así, es decir, separa las Sí, habitaciones para optimizar que no haya circulación y genera un espacio de frescor entre medio, ¿no? Y básicamente es esto, es entender esa como sabiduría popular y entonces dotarla de una cierta contemporaneidad, ¿no? Evidentemente material y constructiva, pero al mismo tiempo activarla aún más, ¿no? Digamos, atendiendo a esa sabiduría, activarla, ¿no? En cambio, las que hablaba de que ahora estamos terminando el proyecto ejecutivo de Menorca, ¿no? Pues trabajan también con un lenguaje de Menorca, ¿no? En Menorca hay como 2 pedreras increíbles, 2 canteras, y es preciosas cuando entras dentro de ellas, ¿no? Y piensas, sería precioso poder hacer una casa que reflejara un poco como esa situación, ¿no? Casi de estar dentro de esas piedras, ¿no? sí, sí. Y cómo es ese proceso de investigación? Porque digo, es un proceso consciente, es un proceso de, bueno, voy a hacer una obra en Paraguay, entonces me pongo a estudiar, es un proceso más bueno, me voy a reunir con una serie de personas, de amigos que conversen y por ahí de ahí sale como un poco eso. Contanos un poco Sí, ese proceso de investigación. yo creo que sale de allí, de la curiosidad, ¿no? Yo creo que hay una curiosidad previa, o sea, de cuando ya vas a lugares, preguntar, ¿no? Yo me acuerdo un día visitando tu obra, ¿no? En julio, 9 de julio, ¿no? Y hablar y preguntar y eso tal, porque hay una curiosidad allí, digamos, ¿no? De entender el porqué de las cosas, ¿no? Y entonces entender, a veces no solo de la arquitectura, sino del territorio, ¿no? O sea, cuando Claro, había visitado Paraguay y preguntar, oye, ¿por qué la tierra es roja? ¿No? Porque llaman la tierra colorada, ¿no? Y es verdad, toda la tierra es roja, ¿por qué es roja? ¿No? Entonces entender el por qué es roja, ¿no? O por qué cada pueblo, por ejemplo, produce, ¿no? Vas por un pueblo y de repente hay todo de zapatillas colgadas, ¿no? Vas a otro y hay todo de balones, vas a otra y hay todo de piezas de cerámica, ¿no? Entonces cada pueblo se industrializa, digamos, artesanalmente, ¿no? sí, Y sí, vende, y sí, casi y la carretera, digamos, la arquitectura que pertenece a la carretera es una arquitectura de shopping casi, ¿no? Entonces todo esto claro. es como hay una curiosidad en entender eso. Y a partir de esa curiosidad, cuando aparece una oportunidad de hacer algo, entonces, claro, evidentemente preguntar desde colegas, ¿no? Como puede ser tú mismo, o después a gente ya industriales del propio material, ¿no? De atender pues, al carpintero o al cantero o a quien sea, ¿no? O al herrero, ¿no?
Bueno, y hablemos un poco de eso, porque está claro que la presencia de la tecnología, digo, es ineludible. Imagino como los procesos, casi iniciando sabiendo, bueno, vos lo contás así, de hecho, sabiendo de qué material va a ser antes que sabiendo cómo se va a ordenar, ¿no? Y por ahí, en función a esa selección material, aparece el orden. Eh, y veía, y bueno, conociendo tu obra también, que si bien sos abierto a cualquier tecnología, como muchos de nosotros, nos interesa explorar todo lo que se pueda y asociarnos a industriales y ver qué sale nuevo y qué se puede usar, veía como una recurrencia en la madera en ese sentido, ¿no? O sea, ¿qué te aporta la madera como tecnología? Que es un poco como lo que venimos conversando en estos 4 días, ¿no? Y desde tu Sí. mirada y también de una mirada como internacional, porque digamos, vos has trabajado con tecnología en madera o con muchas otras, pero en distintos países, en lugares que conoces y en otros que vas conociendo a medida que avanzás, como contabas recién. Sí, la madera, bueno, lo citaba un poco al principio, ¿no? Incluso con el nido del pájaro, digamos, ¿no? Sí, Es el material del siglo XXI, con eso lo resumo, digamos, ¿no? Es decir, es un material sostenible, es un material eficiente, es un material... muchas veces le digo a mis estudiantes, ¿no? Un dato que leí hace unos meses, ¿no? Que es, digo, cualquiera de vuestras viviendas, digamos, pongamos que tiene 100 metros cuadrados, una vivienda que tenéis, la de vuestros papás, la de quien sea, tiene 100 metros cuadrados. Dice, si la losa de hormigón de vuestra casa, porque es de hormigón seguro, ¿vale? La losa de hormigón de vuestra casa fuera de madera, ¿vale? Estaría absorbiendo el mismo CO2 que el coche de tu papá expulsa cada año, ¿no? Y con eso sí, ya sí, no seguro. hace falta decir mucho más. Entonces, No, claro, hay como seguro. unas capacidades, digamos, en muchos sentidos, de confort medioambiental, pero también de confort, digamos, personal, que es impresionante. Y después, yo soy una persona que siempre desde que estudiaba me encantan las maquetas. Me encanta hacer maquetas. Entonces, me acuerdo cuando al principio de la carrera empecé a construir, de repente había como una distancia. O sea, yo siempre decía que a mí me gustaban las maquetas, no me gustaba hacerlas, me gustaba construirlas, ¿no? Y eso significa otro tipo de maquetas, ¿no? Hacerlas significa hacerlas con los planos que tienes encima de la mesa. Construirlas significa generar documentación para construir la maqueta, ¿no? Sí, Entonces, especial para en eso. sí mismo, en sí mismo la maqueta se convierte en espacio, a otra escala, pero en espacio, ¿no? Y en ese momento de empezar a construir pierdes un Se poco esto, ¿no? Yo creo que convierte la madera... en una obra como dentro de la obra, ¿no? Eso es Exacto, así es. Y yo creo que la madera, en cambio, te permite casi esa situación de trabajar como cuando trabajas la maqueta. O sea, eres capaz de entender cómo se ensambla, cómo se hace, o sea, eres como partícipe de la construcción, ¿no? De todo el proceso, ¿no? O sea, te sí. permite estar cercano, no distante, ¿no? Sí, nos ha pasado en algunas obras en madera que el mejor plano para el constructor era la maqueta. La maqueta, cuanto más Claro, grande y más detallada, digo, era la mejor sí, manera de sí, contar la obra. Y se construía igual, ¿no? claro, claro. O muy similar. Es que además cuanto más grande sea la maqueta, menos puedes confiar en la cola, digamos. Tienes que empezar a trabajar Claro, en cómo se claro. traba la madera, en cómo empiezas a Empieza a haber construirla. otras ligazones. Sí, Claro, seguro, claro. seguro. Bueno, Joseph, yo me quedaría hablando con vos hasta las 10 de la noche. Creo que Igual. la verdad te agradezco muchísimo de nuevo la amabilidad de tomarte el tiempo, de contarnos tu obra. Eh, Nosotros tenemos que cerrar este congreso que nos ha dado como muchas satisfacciones, muchísima gente mirándolo, igual que ahora con tu conferencia, ha abierto discusiones necesarias en términos de lo que vos contabas, que es un poco el tono que marcó cada una de las conversaciones, ¿no? Digo, si tenemos árboles en todos lados, si podemos producir en todos lados, ayer había empresarios que decían que, bueno, con una máquina que hace casas, podían hacer 6 casas por día, ¿no? Si todo eso está a la mano, ¿por qué tenemos déficits habitacionales? ¿Por Sí. qué todavía seguimos pensando en construir con sistemas que utilizan una energía como exagerada, ¿no? Para su puesta en marcha, o desde su fabricación, o desde los químicos que se utilizan en su origen. Eh, Ese fue un poco el tono que marcó todo este congreso, y también el tono que marcó este congreso, creo que fue la gran amabilidad de todos los que participaron, como vos, que se sumaron a esto, que contaron su obra, que se prestaron a la discusión. Había un objetivo principal cuando pensábamos este congreso hace ya casi 6 meses con Roberto Minoli, con Alejandro Albistur, con otras autoridades de la escuela, y era cómo hacemos para unir
a todo este mundo de la tecnología, de la fabricación, de la industria, con los diseñadores, con los estudios de arquitectura, que a veces, por desconocimiento incluso, ¿no? de todo lo que hay a la mano, siguen construyendo no sé, con algunos materiales que son vetustos para el tipo de mundo, ¿no? que estamos habitando. O por lo menos que no se abren a un campo de investigación, ¿no? No para, ya creo que me corrigieron varios diciendo que la madera está asociada a lo experimental, pero sí a experimentar con madera, que es una cosa como muy interesante. Así que no, nada, para cerrar y teniéndote a vos y aprovechando que estás vos, agradecer a todo el mundo. Yo tengo acá una lista, quería agradecerle especialmente a la presidenta de Azora, a Nora Resnick, que además se sumó a varias de las mesas. No sé si está entrando como para saludar, Nora. Bueno, yo voy hablando y te esperamos. A Osvaldo Kovalchuk, que es el vicepresidente de Azora, a Alberto Pelagallo, que nos dio una mano enorme con todas estas mesas redondas, a Nicolás de Genaro, que es el gerente y también, digamos, estuvo en las primeras reuniones, en todo el armado, y obviamente a Roberto Minoli, que te cuento, Joseph es un poco el alma mater de la revista de Azora, el que la arma, el que junta todo esto, el que lo hace posible, el que junto con todo su equipo está detrás de la organización de la feria y nos ha invitado a armar este congreso y ha entendido, y bueno, y toda la mesa directiva de Azora han entendido que para promover el uso de la tecnología en madera, a los primeros que tienen que convencer es a las oficinas de arquitectura, porque este tipo de ferias juntan a industriales, porque es su trabajo, es su manera de sobrevivir en este mundo, es su economía, y al que hay que convencer es el que toma las decisiones y frente a una hoja en blanco o frente a un cliente que abre ciertas posibilidades, bueno, ve el juego un poco más amplio y decide ir por acá o por allá, sabiendo que eso patrocina ciertas cuestiones, como vos decías, de cómo se administra, ¿no? El oxígeno en el planeta Tierra, cómo se administra la biodiversidad, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Bueno, una de las cosas que se hablaron es, si todos ahora saliésemos a construir con madera, bueno, ¿qué pasa? Sería terrible, ¿no? Pues digo, ¿qué pasa? Talamos todos los bosques. O sea, ¿no? Bueno, ahí ¿no? Todo en su justa medida, pero estoy convencido igual que vos que es el material del siglo XXI, ¿no? Además con una tecnología que va cambiando y que va proponiendo nuevas cosas. Sí, evidentemente las cosas no pueden ser de un día para otro cambiar, ¿no? También ocurre esto, ¿eh? Si de repente todos los coches, todo el parque de autos que tenemos pasara a ser eléctrico, no habría suficiente energía Tal cual. para alimentarlo. Eso ocurre, ¿no? Sí, sí. ¿Eso qué significa? ¿Que hay que inventarse otro tipo, o sea, que hay que generar más energía? Puede ser. También puede ser que hay que tener menos autos. O sea, que hay varias cosas, digamos. O sea, cada una de esas tecnologías va asociada también a un cambio cultural también, que antes lo decías bien, ¿no? O sea, la cultura también de las personas también tiene que cambiar en muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo las primeras veces que venía a Buenos Aires, hace ya 10 años, y iba a algunos lugares, la gente solía dejarse las luces encendidas, ¿no? Porque decía, no, pues no cuesta nada casi la electricidad, ¿no? Yo, en cambio, recuerdo desde bebé mi mamá y mi papá diciéndome, apaga la luz, ¿sabes? Claro. Porque el Sí, precio de la o el luz, agua, o el uso del o el agua. agua, porque evidentemente la electricidad era de un valor es cara, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso a veces son temas culturales, digamos, ¿no? A lo que estás acostumbrado. Entonces hay que cambiar también la cultura, ¿no? Para Sí, poder sí. hacer cambios, ¿no? No solo desde la tecnología, desde la empresa, sino la cultura de las personas también tiene que cambiar. Bueno, tenemos por suerte, vos y yo y muchos otros profesionales, la posibilidad de contar estas cosas en lugares en donde se junta mucha gente para verlos, o a nuestros propios estudiantes, y creo que, bueno, es un acto de fe, ¿no? Hablar de esto, contarlo, y esperar que el mundo cambie a través de lo que se dice y de lo que se hace. Así que, bueno, Sí, sí. gracias también por eso, ¿no? Por ese aporte a todo esto y a este cambio cultural. Bueno, Josep, un placer. Te Pues saludo, gracias. te libero para que te Un entregues fuerte al abrazo calor de para todos. Barcelona y nos estamos hablando. Gracias, Alejandro. Gracias a toda la gente de Asora, Fitecma Bueno, y a todos. Un abrazo. muchas Hasta gracias a pronto. vos. Chau, chau. Chao, Chau. chao. Bueno, y saludo a todos los que participaron de este congreso. Les cuento que todo lo que pasó va a quedar subido a las redes y al canal tanto de Azora como de Fitecma, como de la Universidad de Morón y de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño. Así que todo esto se puede repasar.
Ha sido un gusto enorme para mí ponerme de conductor de muchas de estas cosas que fueron pasando, y nos estamos encontrando en otros lugares como este y para charlar de estas cosas y de otras. Saludos a todos y que tengan un buen fin de semana.